Bienvenidos a otro episodio de Historia Curiosa. La reina de la tribu celta de los Icenos, Boudica, se convirtió en leyenda por liderar el levantamiento más importante contra los romanos en Britania para defender la libertad de su pueblo. Antes de que los romanos ocuparan Gran Bretaña, en la isla habitaban diferentes tribus celtas que convivían en relativa armonía. No se inmiscuían en asuntos al otro lado de sus fronteras. Eran gente con una cultura muy arraigada. Boudica era reina de la tribu de los Icenos, quienes ocupaban un territorio que es más o menos la zona que ocupa hoy en día el condado de Norfolk. Durante su infancia fue entrenada para la lucha, como era costumbre entre los celtas, tanto hombres como mujeres eran educados para ser guerreros. Hacia el año 43 el emperador Claudio inició una nueva invasión del sur de la isla de Gran Bretaña con sus poderosos ejércitos bajo el mando del comandante Aulo Placio. El esposo de Boudica era Prasutago, rey de los Icenos. Tuvieron dos hijas, que eran legítimas herederas del reino y todas sus riquezas. El rey Prasutago hizo un pacto con los romanos para asegurar que su legado continuaría siendo de su familia, dejando la mitad de su herencia a Roma y la otra mitad a sus hijas. En principio los romanos aceptaron el acuerdo. Cuando Prasutago falleció, la preservación de su linaje fue ignorada, y los romanos tomaron por la fuerza todas sus tierras y propiedades, además de someter como esclavos a los nobles. Esto, evidentemente, fue considerado una traición por parte de los Icenos. Boudica condenó esta injusticia, negándose a someterse a Roma y rebelándose contra ellos. Fue capturada junto a sus dos hijas, la azotaron en público y sus dos hijas fueron brutalmente violadas por legionarios romanos mientras la obligaban a contemplarlo. Durante los años 60-61, los Icenos de Boudica, sus vecinos la tribu de los Trinovantes, y algunas tribus más que estaban descontentas con los abusos cometidos por sus invasores, conspiraron contra Roma mientras el gobernador de Britania, Suetonio Paulino, se encontraba en una expedición en el norte de Gales. La ciudad de Camulodunum, la actual Colchaste, fue la elegida para iniciar la venganza. Ya que se había convertido en una colonia romana donde todos los britanos habían sido sometidos, y era el epicentro del Imperio Romano en Britania. La ciudad estaba relativamente mal defendida, y contenía una gran cantidad de veteranos romanos y sus familias. Los celtas lograron irrumpir en la ciudad, incendiaron la colonia y masacraron a sus habitantes. La arrasaron por completo. Fue así como destruyeron el mayor templo romano construido en Gran Bretaña, el templo de Claudio, odiado por los celtas ya que para ellos era un símbolo de opresión. Parte de las ruinas del templo se encuentran bajo el actual castillo de Colchester. La derrota en Camulodunum fue un golpe sorprendente para los romanos y marcó el comienzo de la revuelta. Después de Camulodunum, el ejército celta bajo el liderazgo de Boudica avanzó hacia Londinium, que era una ciudad comercial y el centro administrativo en Britania. Aunque las fuerzas romanas intentaron resistir, la ciudad también cayó en manos de los rebeldes, que la saquearon y destruyeron. La destrucción de Londinium tuvo un impacto negativo en la economía romana en la región y en la moral de las legiones. Boudica y su ejército continuaron su avance hacia el oeste y llegaron a Verulamium. Al igual que en las ciudades anteriores, los rebeldes lograron capturar la ciudad, y llevaron a cabo un asedio y saqueos similares. Estas victorias celtas aumentaron la confianza y el ímpetu de la revuelta, y la noticia de las derrotas romanas resonó en todo el imperio. Cayo Suetonio Paulino fue informado por un mensajero de estos hechos e inmediatamente intentó sofocar la revolución, pero no llegó a tiempo. Reconociendo la amenaza, Suetonio decidió concentrar sus esfuerzos en una confrontación decisiva con el ejército de Boudica. La batalla de Watling Street fue el enfrentamiento decisivo entre el ejército de Boudica y las legiones romanas. La batalla tuvo lugar en una carretera romana conocida como Watling Street. Aunque el ejército de Boudica superaba en número al ejército romano, las legiones romanas demostraron una disciplina y tácticas superiores. Suetonio Paulino eligió su posición estratégica cuidadosamente, y organizó sus tropas en formaciones que aprovechaban la experiencia y el equipo de sus soldados. Los rebeldes celtas, en cambio, lucharon en una formación menos organizada. Los romanos lograron rodear a los rebeldes, y utilizaron sus tácticas de infantería pesada y caballería para infligir una derrota decisiva al ejército de Boudica. Tras la derrota, se emprendió una búsqueda y captura de Boudica, pero no está muy claro qué fue de ella. Algunas fuentes como Tácito sugieren que se escondió en los bosques junto con sus dos hijas, y tomaron veneno para morir antes de que las capturaran. Dado que la información disponible es limitada, y en gran parte derivada de fuentes romanas, el destino final de Boudica sigue siendo un misterio histórico.
Y hasta aquí este episodio de Historia Curiosa. Nos vemos en el siguiente y no olvides suscribirte.